Excelente, bienvenida. Gracias, pues bueno, me permiten compartir pantalla. Vamos a iniciar para no llevarnos un poquito más de tiempo. Ya es un tema conocido y sobre todo no hay que minimizar esta parte de lo que es el equipo de respuesta inmediata. Como lo acaban de ver, todo es una secuencia de nuestras actividades y de las urgencias obstétricas, que es muy relevante estar organizados, es muy relevante también saber cuál es nuestra función y sobre todo vamos a ver aquí con este pequeño gráfico, espero que lo puedan escuchar. ¡Que tienen armas! ¡Tenemos que salir de prisa! ¡Pasar la voz! Dijo pierna rama, tenemos que destruir la presa. ¡Panza atroz! ¡Skipper! ¡Alex quiere destruir la presa! Está bien, es su funeral. ¿Eh? ¡Vuelvan, es mi cena! Comadre, a toda máquina. ¡Música! Adoro esta canción. Nunca pasa de moda. Es bastante pegajosa. Vuelta atrás, ¿cuál más? Sujétense bien. Vamos a destruir redes. ¡Díganles que no, que se deben! ¡Nos matarán! ¡Es la única salida! ¡Pasen la voz! Dice que no se debe, que los maten. ¡No hay alternativa! ¡Panza atroz! ¿Estás seguro? Hombre, no hay sacrificio más grande que el que hace otra persona por los demás. ¡No! ¡América! Lo que ustedes acaban de ver, no sé si lo alcanzaron a ver y a escuchar claramente, pues creo que ahí el problema principal es la organización y la comunicación, y esto parte importante de lo que son precisamente las urgencias o emergencias obstétricas, ¿no? Entonces, esto se deriva, también hay un ejemplo muy claro que todo esto depende que no nada más en el área de la salud, sino en otras áreas, en otras situaciones laborales, el estar comunicados es lo que nos va a ayudar a que se tenga un buen resultado, ¿no? Como fue en este proceso de un accidente aéreo que logró aterrizar en agua para precisamente tener así menos impacto de riesgo. Recordemos que los accidentes aéreos son los que se han estado evaluando constantemente y han mejorado, y sobre todo porque es con mayor inseguridad, ¿no? Entonces, esta parte clave es el trabajo en equipo y sobre todo la comunicación para que podamos dar una atención certera y severa, ¿no? Entonces, detención y tratamiento, como ya lo acaban de ver ustedes prácticamente en el tema anterior, que es lo primordial que debemos de estar trabajando al día a día, y estos son donde partimos de estos lineamientos que nos van a dar como que la guía de una actuación. Corroborar, obviamente hay que actualizar y también hay que ver también pues, en base no nada más a la evidencia, sino también la experiencia, porque a veces se va complementando este flujo de atención, ¿no? Entonces, todo esto va como, lo que vamos a abordar está con el lineamiento del triage obstétrico y el equipo de respuesta inmediata, ¿no? Sobre todo, cuáles son los actores y cuál es lo importante, que dónde se tiene que realizar. Esto también se tiene que implementar o ya se tiene que estar implementando desde el primer nivel y por ende desde el segundo nivel, que es donde ustedes están trabajando y lo han estado desarrollando. Y es ahí donde también tenemos que ver nuestras rutas críticas, donde tenemos que valorar y disminuir sobre todo las demoras de atención para contribuir sobre todo a la muerte materna, ¿no? Entonces, hay que implementarlo en los ambos panoramas de atención. Esto es muy importante, pero solamente ahorita nos vamos a ubicar a lo que es el segundo nivel de atención, ¿no? El objetivo general, como lo están viendo ustedes en pantalla, pues básicamente es proporcionar la atención oportuna y integral, pero también con calidad. Eso es algo que sí nos está pegando mucho porque pues lamentablemente por situaciones externas, no dependientes de nosotros, ¿no? A veces no estamos equipados, hay deficiencia de personal, entonces es ahí donde estamos teniendo esas carencias por el cual a veces el objetivo general no se llega a cumplir. Pero en sí lo que nos marca el lineamiento, ese es el objetivo que con mayor relevancia, y recordemos que es trabajar con equipos multidisciplinarios o multiprofesionales y sobre todo ir generando esa competencia. Y esa competencia lo vamos a estar haciendo cada día con la capacitación, ¿no? Y tener los criterios uniformes para que todos estemos bajo la misma sintonía de información y como le decimos, o en ocasiones se conocen que en cada hospital
por turno es un hospital totalmente diferente. Entonces, lo que aquí queremos hacer es que todos los turnos sea la situación de atención generalizada igualitaria, ¿no? Entonces, el objetivo también parte de ello, que es la reducción de la mortalidad materna. ¿Y dónde partimos? Nuestra ruta crítica es a partir de que la usuaria solicita una atención, y la atención empieza precisamente con la valoración de lo que es el triage. El triage nos va a hacer ahora sí que la clasificación para poder ir determinando los tiempos, también los tiempos de atención de nuestras usuarias, y poder ir clasificando, porque recordemos que también por los servicios tenemos diferentes actores que podrían ser como desde enfermeras perinatales, como médicos generales y los médicos especialistas. Entonces, también para poder prever con qué personal o con qué recurso humano vamos a tener que contar en ese momento. Entonces, recordemos que este triage obstétrico es un proceso de valoración técnico-médica y que tiene que ser obviamente rápida, pero con una situación de tiempo de calidad para que podamos nosotros valorar este proceso de atención de nuestras usuarias y así poderlas clasificar dependiendo de lo que las aqueje para que ésta pueda recibir una atención pronta, ¿no? Entonces, como están viendo ustedes en pantalla, los rasgos que tienen cada quien ha adecuado o ya hay un formato generalizado para poder estar realizando lo que es este triage. Entonces, no omitamos ni magnifiquemos lo que nos está refiriendo también las usuarias, ¿no? Porque recordemos que a veces son urgencias sentidas y que a veces también estos datos que ya nos están refiriendo, pues obviamente es pues muy subjetivos en ocasiones, ¿no? Entonces debemos de ser muy críticos y tener ahora sí que esa agudeza o tener los sentidos muy despiertos para poder hacer esa valoración pronta y generalizada, ¿no? Cuando ya nosotros hemos hecho una clasificación, pues de ahí se deriva, dependiendo de esta situación real que se esté presentando, es lo que es el código Mater, código obstétrico, código ERIO, como lo definan en cada una de las unidades de salud que lo están implementando, ¿no? Entonces, ¿cómo se define por lineamiento? Pues es la activación del mecanismo, ya sea precisamente por un voceo, ya sea por un silbato, como ustedes busquen la estrategia de activación para atender precisamente una emergencia, y lo que podemos hacer aquí es salvar al binomio, este binomio que nos está preservando y nos está dando esta necesidad de la atención. ¿Quiénes van a acudir? Todos los actores que van a estar involucrados en este equipo de respuesta inmediata, y que precisamente los actores que van a entrar iniciales son personas con unas habilidades específicas. No vamos a menospreciar a los que apenas estén en proceso de formación, al contrario, que estén de manera expectante. ¿Qué quiero decir con esto? De manera expectante es como observador cómo interactúa este equipo de respuesta inmediata en una situación real, e ir aprendiendo los procesos para que de esta manera también ellas se puedan ir integrando en un futuro no muy lejano, ¿no? Entonces, regresando a este proceso de activación del código, que vamos a hacer, que es tratar y trasladar. Obviamente, se activa el código Mater, ingresa el equipo multidisciplinario, hace su valoración, y si puede ser resolutivo su unidad de atención, pues ya lo difieren, ya sea a unidad de quirúrgica, unidad de tocología, donde ustedes determinen, ¿no? Dependiendo del caso de la usuaria. O si no, referirla a otra unidad que sea competente para hacer la derivación. Entonces, la ruta crítica, siempre cuando se activa un código, es valorar precisamente desde la admisión de la usuaria los signos vitales con lo que es el triage obstétrico. Y ahí podemos hacer ese protocolo de atención también de acuerdo a la guía de práctica clínica de la sintomatología o del padecimiento de la usuaria que se esté presentando, y ahí se hace el abordamiento inicial. Entonces, el ERIO, como ya lo están ustedes observando en pantalla, son diferentes guías de acción, por lo cual ese equipo de respuesta inmediata en obstetricia va a saber qué realizar y cuáles son sus actores, que en un momento más lo vamos a desarrollar. Como personal de enfermería, nosotros debemos de saber qué es lo que tenemos que realizar. Creo que ya con ustedes no hay mayor problema porque lo trabajan dinámicamente y ya lo tienen bien equipado, ¿no? Entonces, recordemos que siempre como personal de enfermería debemos de estar 4 elementos, pero esos 4 elementos, saber definitivamente qué es lo que tenemos que hacer, porque a veces estamos integrados, pero al momento de querer realizar nuestras actividades es donde empezamos a bloquearlos, ¿no? Recordemos que no estamos exentos también de padecer estrés laboral o algún estrés personal, que precisamente eso nos puede llegar a bloquear en el momento de una actuación de un equipo herido.
como los también ustedes en pantalla, son las acciones ya como un poquito más específicas, pero lo que nos va a ayudar a que este trabajo se pueda generalizar o lo podamos concluir con efectividad, precisamente son estos elementos que deben de ser muy claros para la atención. Si ahorita lo relacionan con el video inicial, pues precisamente que debemos de tener un circuito cerrado de comunicación, que todos entendamos el mensaje que se está transmitiendo y sobre todo que también identifiquemos nuestras responsabilidades y nuestras funciones, obviamente, y ser honestos, reconocer cuáles son esas habilidades que nosotros podemos hacer o qué es lo que nos limita para poder realizar este tipo de acción y sobre todo compartir nuestro conocimiento. Recordemos que si el conocimiento no se comparte, no progresa y por ende, pues obviamente vamos a seguir en el continuo de lamentables situaciones en área de la salud, ¿no? Entonces, tenemos que hacer intervenciones, pero también esas intervenciones que sean de una manera constructiva, en lugar de afectarnos y sobre todo es de ir creciendo y con esta parte también es ir evaluando nuestras acciones cada vez que tengamos un código y sobre todo el respeto que tiene que hacer hacia con todos sería mutuamente, ¿no? Entonces, estos elementos son muy claves y claros que a veces los dejamos por alto y solamente nos abocamos a veces por lo que nuestro actuar. Pero no sé si a ustedes les ha pasado que después que han estado bajo una situación de estrés, ¿quién te da conforte? ¿Quién te da contención? Porque sentiste que esa usuaria probablemente en tu turno iba a pasar hacia otro plano de vida, ¿no? Entonces, son momentos muy tensos, son momentos muy desgastantes y tanto para esos personajes que interactúan en este proceso, ¿no? Entonces, las características que debemos de tener siempre es, yo les recalco siempre, el trabajo en equipo. Tener modelos mentales compartidos, tener esos roles de responsabilidad bien definidas, anteponerse ante alguna situación que vaya a pasar. A veces nos integramos a los servicios y nunca prevemos que a lo mejor en 5 minutos que apenas me integré o en menos de ese tiempo, alguno de los pacientes que ya recibí me puede variar su estabilidad clínica, ¿no? Y no prevemos, no minimizamos o no valoramos esa parte, ¿no? Entonces siempre hay que estar alertas porque caemos en lo habitual, ya sabemos, ok, llego, me integro, tomo signos, hago lo básico, las actualizaciones y hasta ahí. Pero a veces nos cambia nuestra monotonía laboral por situaciones extras que a veces no están o que están fuera de nuestras manos, ¿no? Entonces siempre hay que valorar que estas partes de estas características del equipo incluye todos estos puntos que ustedes están viendo en pantalla, ¿no? Que todo también incluye disciplina y sobre todo esta parte es una disciplina laboral, ¿no? Entonces, sobre todo con la confianza para que podamos seguir trabajando en este proceso de coordinación, que es lo que se requiere. Y sobre todo, darle seguridad al usuario con estos puntos, que es un modelo mental compartido. Me regreso un poquito, que es tener conciencia de la situación que estamos trabajando, como les decía, también tener un lenguaje estandarizado y este círculo de comunicación, darlo a conocer a quienes estén en proceso de preparación, porque a veces entre nuestros pares nos entendemos, pero hay muchos y también personal activo laboralmente con mayor años de antigüedad, pero si cambia de servicio y si no le dan una previa capacitación, si no les informan, lamentablemente, aunque han resuelto situaciones de equipos de respuesta inmediata, cuando se hacen cambios de roles, de rotación, créanme que se inician los primeros meses, son caos porque están en un proceso apenas de integración, ¿no? Entonces hay que ir conociendo, hay que ir compartiendo y también ir desarrollando modelos mentales compartidos, que en un momento más te voy a explicar qué son los modelos mentales. Entonces, como les decía, estos modelos de comportamiento y mentales también están dentro de los lineamientos y esto va también muy ligado con los protocolos de seguridad del paciente. Entonces, recordemos que los 3 elementos para dar la atención a los pacientes o usuarias son el recurso humano, la tecnología y la infraestructura. Si alguno de esos no está en sintonía, por ejemplo, que a lo mejor tecnológicamente nos fallan los equipos, monitores, tococardiógrafo, que nos fallen las tomas de oxígeno, con eso, aunque estemos muy capacitados, pero si no tenemos esos elementos, lamentablemente no vamos a poder dar una atención pronta o integral. O de infraestructura, ¿no? También en ocasiones, aunque por situaciones a veces climatológicas o por situaciones también propias de la naturaleza, como lo que estamos viviendo actualmente,
nos daña la estructura, nos daña la infraestructura y por ende tenemos que inhabilitar espacios, ¿no? Entonces recuerden que todo esto influye en un todo, en un común denominador para la atención. ¿Quiénes son esos personajes que van a estar dentro de este equipo de respuesta inmediata? En algunos otros estados y en algunas otras instituciones los denominan como equipo H, dependiendo de la patología que se esté presentando, porque han innovado ciertas situaciones para poder mejorar, a pesar de que esto no es nuevo, que ya tiene su tiempo trabajándose, porque se ha visto la necesidad de modificar nuestros criterios de atención precisamente para poder preservar la vida del binomio, pero tenemos que seguir buscando mejoras. A veces dirán ustedes, no sé cuánto tiempo ya tienen ustedes que implementaron en su unidad y aún así seguimos presentando fallas, ¿no? Entonces tenemos que seguir innovando, tenemos que seguir trabajando en este proceso. Entonces, por lineamiento, es lo que tenemos ustedes en pantalla de su lado izquierdo, que son diferentes personajes que se integran, y en la imagen compartida que tienen del lado derecho es sobre lo que, un extracto de lo que se maneja en ALSO, que también es como que los capacitadores más frecuentes precisamente para reducir los riesgos de morbimortalidad materna, es como ellos lo denominan, ¿no? Entonces, los actores que tenemos ahí son diferentes, desde el médico en cuidados intensivos, desde el ginecólogo, desde el cirujano general, cirugía general, perdón, el pediatra, las enfermeras, trabajo social, camillero y entre otros que vamos a seguirlo trabajando. Entonces, es importante que los objetivos no los pierdan de vista. Lo que tenemos que ir es asegurar la participación, agilizar el manejo, la participación de todos los que estén involucrados y sobre todo coordinar la atención quirúrgica en tiempo y forma oportuno. Como les decía, voy a hablar muy rápido de los representantes porque esto en área de enfermería no nos compete, pero sí conocerlos precisamente porque a veces cuando pasa una situación mayor, empezamos, en lugar de buscar alternativas de solución, somos muy dados a buscar culpas. Eso es como que la reacción pronta, ¿no? Entonces, aquí hay que conocer qué es lo que nos compete, quiénes debemos de estar integrados en ese equipo y qué es lo que tenemos que hacer para evitar una situación mayor, como les compartía, ¿no? Entonces, desde dirección, subdirección, tiene sus lineamientos, tiene los puntos de interacción, que es lo que están viendo ustedes en pantalla, y también desde médico que va a interpretar la función del líder, porque tiene que haber un líder que va a estar observándonos y guiando y darle manejo, pero sobre todo para que esta usuaria esté obviamente vitalmente estable o poderla restablecer en ese momento, darle lo mejor en lo posible y hacer lo que se pueda. Si lamentablemente te tiene que intervenir en ese momento, pues aunque las semanas de gestación sean pequeñas para la persona que se está esperando, pues también tenemos que valorar si es que eso pesa más, ¿no? Ante esa situación. Recuerde que también la bioética influye mucho para la interacción de este proceso, ¿no? Entonces, lo que están ustedes observando en pantalla son ahora sí como que las acciones fundamentales de estos personajes. El médico ginecobstetra, pues obviamente se va a ocupar de estar vigilando esa vitalidad fetal y sobre todo las características que tiene también la madre en el proceso que se siga abordando la emergencia obstétrica. Obviamente el anestesiólogo también tiene que hacer su parte, aparte de estar preservando la vía aérea, pues también estar pensando los procesos para la anestesia en el momento que se requiera o que se vaya a hacer un abordaje mayor. Todo esto es una participación integral, también desde el médico especialista pediatra o neonatal, precisamente estar valorando qué situaciones donde él también puede intervenir o también teniendo su panorama de cómo va a recibir a este bebé, ¿no? Entonces, como les decía, todos son equipos integrados que desde el laboratorio y banco de sangre deben de estar comunicados para que podamos también abordarlos perfectamente. Rayos X no se queda atrás con ultrasonografía y trabajo social, que es como que nuestro pilar para hacer este movimiento de la usuaria en dado caso de que nosotros no podamos resolver en ese momento nuestra situación. Pero algo importante, estabilizar a la paciente para poder hacer el proceso de traslado. Eso siempre es importante, no nada más actuamos y la enviamos, no. Tenemos que mantenerla estable para también ver en cuánto tiempo es el proceso donde ella se va a enviar y sobre todo para ir preservando la vida del binomio. Entonces,
Estos son los mapas mentales también que tenemos que trabajar. Tenemos nuestra urgencia y por lineamiento están los actores y qué tiene que hacer brazo derecho, brazo izquierdo, la enfermera circulante y la enfermera administrativa. Por eso les decía, se requieren de 4 elementos. Ya ustedes en la práctica van a poder valorar si con estos 4 elementos son suficientes, sobre todo si ya con una situación importante es, entre más lo repliques, entre más lo practiques, las habilidades se van agilizando y por ende vamos ahorrando tiempo, porque esto es lo que más nos impacta, que ahorremos el tiempo para que podamos darle una mejor estabilidad a este binomio que se está trabajando, ¿no? Entonces, lo que están ustedes observando en pantalla son nuestras acciones, a veces van a variar un poco, porque cada quien las va agrupando como se va ahora sí que favoreciendo al momento de la actuación. La nomotecnia 10, 14, 14, 16, que es lo que le comentaba hace un momento, que es referente a la situación de alzo, y ahí se deriva. ¿Qué va a ser en la mnemotecnia punto 14? Que es el ayudante 2, que va a colocarse en un brazo, que es el brazo derecho. La denominación 14, brazo, ayudante 3, que precisamente es el brazo izquierdo. La denominación 10, que se denomina en el otro vía aérea o cabeza, toda la situación de oxígeno. Y la denominación 16, lo que es precisamente actuar en la zona ginecológica. Ahora sí, que dependiendo, están los 2 tipos de modelos, dependiendo de cómo interactúe o cómo se organice su equipo de respuesta inmediata y consideren cuál van a trabajar, es el que ustedes tienen que ir replicando e irlo dando a conocer. Entonces, recordando que esto es primordial. Los criterios de seguridad de la usuaria precisamente son todas esas gotitas de iluminación a veces que nos pueden dar un plus para nuestra atención en nuestras usuarias. Eso es un repaso. Los modelos mentales compartidos son estos. Por ejemplo, tenemos aquí lo que es el acrónimo de HELPER, y eso nos va a ayudar en ese momento a reaccionar, porque créanme que aunque estemos bajo estrés, lamentablemente nuestras ideas, nuestros procesos se empiezan a divagar, ¿no? Entonces hay que estar preparado. Recordemos que estamos solamente para este momento y que nuestra actuación es imprescindible. Entonces recordemos que si tenemos problemas personales, que si tenemos problemas ahora sí que laborales, tenemos que hacerlas a un lado para poder estar con la mente tranquila también y confiable en los procesos que vamos a realizar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer posteriormente de un proceso de atención, ya que se haya estabilizado la paciente? Si fue resolutivo en su unidad, qué bueno, y si fue un proceso de traslado, también, porque recordemos que tenemos que asegurar la vida del binomio, siempre hay que preguntarnos qué salió bien y por qué. ¿Qué podría haber salido mejor y por qué? ¿Y qué sería de manera diferente la próxima vez? Estas son preguntas claves precisamente para mejorar esta parte de atención y siempre tener reuniones con nuestros equipos de trabajo para ir resolviendo los problemas y estar preparados para otra siguiente actuación que se vaya, no sé, a presentar a veces en los siguientes minutos, a veces en las siguientes guardias, ¿no? Entonces, esto también es muy útil, que hay que manejar el manejo médico, el trabajo en equipo y los problemas del sistema como procesos y protocolos. Siempre hay que estar vigilantes. Recordemos que toda evaluación de todos nuestros procesos pues son vigilados para hacer mejoras, ¿no? Entonces, recordemos que todo esto debemos de hacer registros, debemos de hacer reportes de este proceso, no queda nada más ahí en su actuación. Todo esto traspasa, porque precisamente con esto nosotros podemos hacer la gestión para hacer mejoras en nuestras unidades de atención. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que valorar? Esto nos lo recomienda también la COC, que es los 5 momentos o los 5 minimizaciones de riesgo. Así como enfermería tenemos, ahora sí que anteriormente eran los correctos para la administración de medicamento, que ahora ya son 10, pues aquí nos hacen la recomendación para poder minimizar estos riesgos es compasión, comunicación y precisamente hablar esas estrategias de competencia, documentar todo lo que estemos realizando y hacer este punto de lo que es confesión. Dirán ustedes, ¿y esto qué relevancia tiene con mi actuar? Muchísimo, muchísimo, porque esto nos va a dar la parte primordial de que nuestros equipos de trabajo, y más en el área de enfermería, nos podamos desarrollar sin ninguna interferencia emocional, sin ninguna interferencia de competencia personal, porque lamentablemente eso es lo que aqueja nuestro gremio de enfermería, ¿no? Entonces, recordemos que somos actores principales y primordiales en nuestros usuarios. Entonces, hay que trabajar esta parte que a veces está
muy olvidado y eso nos va a hacer mejorar. Y recordemos, siempre documentar lo que no está escrito es algo que no está realizado, ¿no? Entonces también hay que tener esa habilidad de hacer nuestras notas claras, coherentes y sobre todo nuestra redacción clara, porque recordemos que si nuestra usuaria no se va a poder, no se termina de tratar en nuestra unidad de atención y la tenemos que enviar a un tercer nivel, pues recordemos que también ellos no conocen a la usuaria, solamente por la breve presentación que le darán, pero a lo mejor sí van a revisar algunos documentos que se vayan con la usuaria y si no es una letra legible, pues créanme que van a entrar en confusión, ¿no? Entonces, igual, si cometimos a veces por situaciones de estrés algún procedimiento no adecuado, como por ejemplo una administración inadecuada de medicamentos, hacer la confesión y referirlo a tu jefe inmediato. Obviamente, como sabemos, las reacciones son negativas, es enojo o que a lo mejor te empiecen a dar todo el peso de la carga si pasa algo con la usuaria, pero recordemos que es mejor externar lo que pasa para hacer correcciones en un futuro. Y así también vamos a ir identificando las habilidades. Por eso es muy importante la comunicación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos recomienda el Colegio Americano de Obstetricia? Pues precisamente para continuar dando seguridad, porque todo esto va en cadena de la atención, ¿no? Entonces, es desarrollar compromisos de la cultura, sobre todo de la seguridad de los pacientes, en todas las unidades de salud, llámese primero, segundo y tercer nivel de atención, igual implementando prácticas recomendadas de una medicina segura. Recordemos que siempre que todo sea basado en la evidencia para poder dar una atención integral. Recordemos que en los tiempos quirúrgicos hay más errores, seguir minimizando esa situación, habilitar esa comunicación, hacer señalamientos de dónde va a ser el procedimiento, recalcar si nosotros estamos observando que se están equivocando de un tipo de abordaje o que no han preparado, por ejemplo, el equipo para reanimación, para el neonato, entonces entrarle, ¿no? No nomás quedarnos de que a mí no me compete, yo me quedo con el área ginecológica y quien va a trabajar con área de pediatría, pues hay que ver pediatría, ¿no? Entonces recordemos que somos pares trabajando y es trabajar en equipo y por ello es importante la comunicación entre todos. Entonces, también con la comunicación de la usuaria, estarle informando de los procesos, porque a veces nos olvidamos que ella está sintiendo, simplemente actuamos y si no le comunicamos, aún su estrés se incrementa y por ende su proceso clínico se agudiza. Entonces, es mejorar esta colaboración, ella va a mejorar, ella va a permitir que a lo mejor le coloques una vía vesical, a lo mejor está poniendo resistencia, si le quieren hacer una exploración ginecológica, que a lo mejor su reacción es cerrar piernas, pero si tú le explicas y le das esa situación de seguridad y confianza, coopera. Por lo tanto, no es tiempo de demora para la atención, ¿no? Entonces, hay que hacer la seguridad prioridad en cada aspecto de nuestro proceso práctico. Entonces, todo este conjunto, más aparte cómo se deriva que está integrado el código obstétrico, nos va a hacer mejoras. Vamos a ver este pequeño video también donde vamos a hacer un comparativo y al final lo analizamos. But Holland comes in for a pit stop. Time to refuel and change tires. Newmore himself changes the tires. Only 4 crew members, including the driver, are allowed to work on the car. It's a tense time. Holland stays in his seat, anxious to get away. Let's watch. The tires are changed at last. A crewman polishes the windshield as Holland moves away just 67 seconds after he stopped.
Como ustedes pueden observar, pues básicamente ellos tienen un objetivo primordial, pues es ganar la carrera. Y ante todo esto, pues ellos han buscado, han hecho sus protocolos, han invencionado todo el proceso. Entonces, para nosotros, igual, ¿por qué no? Porque no, nosotros no vamos a ganar una carrera, pero lo que sí vamos a ganar es de